Hola, buenas tardes. Yo soy Juan. Vamos a empezar la primera parte del curso de planificación quirúrgica con 3D Slicer. Para los que no están al tanto, el 3D Slicer es un software de código libre para visualizar archivos DICOM y poder hacer planificaciones quirúrgicas. Lo bueno de que sea un software de código libre es que está abierto al público para modificaciones y mucha gente ha creado extensiones de código con el cual eh, se conformó una potente herramienta de edición muy interesante y muy profunda y muy potente. Así que vamos a empezar con la primera parte. Acá vamos a ver tres cosas que son cómo preparamos nuestros archivos para editar, que es cómo cargamos los archivos DICOM, cómo hacemos la fusión de la tomografía con la resonancia y cómo hacemos un volumen de parénquima cerebral propio para editar. Entonces, una vez que abren el 3D Slicer, vamos a añadir los archivos DICOM, hacen clic en este apartado, si no pueden, lo encuentran acá en los desplegables de módulos. Acá están todas las funciones que tiene incluidas el 3D Slicer para editar y para ver los volúmenes. Y una vez que entramos acá, vamos a importar nuestros archivos DICOM. Les recomiendo que los archivos DICOM que vayan a cargar estén extraídos, o sea que no estén en formato zip o RAR, sino que estén como carpetas con ya los archivos descomprimidos. Yo ahora no lo voy a hacer porque ya los tengo cargados. Una vez que carguen el archivo, les va a aparecer una base de datos en donde, por ejemplo, si le seleccionamos una resonancia, podemos ver las distintas secuencias. Yo, para la edición, prefiero cargar solo las secuencias volumétricas, así que voy a seleccionar la secuencia T1 y la secuencia T1 con contraste. Una vez que tiene el estudio, presionan cargar y esperamos que se pasen las secuencias. Muy bien, entonces vemos que se crea una reconstrucción de los volúmenes que cargamos. Tenemos para recorrer un axial, un coronal y un sagital. Acá vemos el tumor sobre el que vamos a hacer las ediciones. Y esta imagen en celeste es la representación en 3D. Vemos que tenemos la representación de la resonancia con contraste y de la resonancia sin contraste. Acá en el módulo de data vamos a ver que dentro de un mismo paciente tenemos un estudio de resonancia que incluye dos volúmenes, que son estas secuencias en las que están asignadas con un símbolo de un cubito, y vemos que hay una transformación lineal en la que vemos que hay un ajuste parcial de la secuencia de sin y con contraste. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo vengo a este menú desplegable, puedo solapar y hacer comparaciones entre el volumen sin y con contraste. Hago doble clic, lo expando. Si presiono Shift mientras hago clic, puedo correr en el plano axial la imagen entera. Volvemos al menú y entonces puedo hacer una comparación parcial entre el sin y el con contraste. Algo bastante útil para analizar cómo captan las lesiones tumorales, ¿no? Vayamos entonces hasta la región interesada, donde está el tumor. Voy al menú desplegable, selecciono una de las secuencias sin contraste, otra de las secuencias con contraste, y puedo ver que puntualmente esta lesión, sospechosa de glioma, no tiene una captación clara de contraste. Pero veo que hay un solapamiento, por lo menos parcial, entre ambas secuencias, ¿no? Hago doble clic y vuelvo a la ventana habitual. Si ustedes acceden a este menú de acá, pueden cambiar la configuración en la que se distribuyen las secuencias. Yo voy a seleccionar por gusto personal la distribución convencional. Muy bien, entonces, ahora que tenemos los volúmenes cargados de la resonancia, vamos a volver a nuestra base de datos y vamos a cargar también la tomografía. Otra vez solo voy a cargar cortes volumétricos. Recuerden que la primera vez que carguen los estudios tienen que importarlos y seleccionar la carpeta de archivos, siempre recuerden descomprimidos. Entonces vamos a cargar y esperamos un segundo. Entonces ahora vemos que se crea un nuevo volumen, ahora determinado por la tomografía, donde hay un plano axial, coronal y sagital. Entonces yo con este símbolo de pestaña puedo rotar dependiendo de qué imagen yo quiero que se proyecte en las reconstrucciones bidimensionales.
Entonces, si yo intento hacer un solapamiento ahora de la tomografía junto con, por ejemplo, la tomografía con contraste, vemos que en realidad no se puede hacer tal cosa porque no están guiados por el mismo parámetro de referencia, es decir, la resonancia no existe en el mismo espacio físico que la tomografía. Y de ahí se deriva la registración o fusión de la tomografía con la resonancia, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, accedemos a nuestros módulos, vamos a ir a registración y vamos a usar la herramienta de registración general que viene incluida con el 3D Slicer específica para cerebro. Entonces, la configuración es la siguiente. Nuestro volumen fijo va a ser la resonancia y quien se amolda al volumen fijo, o sea, el volumen móvil, va a ser la tomografía. En este caso seleccionamos la resonancia con contraste. Solo vamos a crear una transformación lineal nueva. Vamos a usar la opción de usar el centro de la cabeza, donde el propio 3D Slicer determina en dónde termina el tope de la cabeza o la convexidad y determina también el centro del cuello y a partir de entonces crea una alineación anatómica bastante correcta. Vamos a usar dos fases, la fase rígida y la fase afín, y ahora podemos aplicar la registración. Esto va a tomar un tiempo, así que vamos a esperar. Bueno, volvimos. Entonces vemos que la registración se completó, tomó más o menos 15 minutos. Y ahora, si yo vuelvo al menú de datos, ahora sí puedo, si yo proyecto la secuencia con contraste, voy a ver que hay una transformación lineal asociada en la que participa ahora el volumen de la tomografía. Entonces, si pasamos a observar la resonancia con contraste, yo ahora puedo hacer una comparación con la tomografía y ahora veo que hay un solapamiento anatómico bastante preciso de dónde está la tomografía en relación a la resonancia. Y ahora puedo aprovechar los volúmenes de la tomografía para extraer, por ejemplo, una composición ósea más precisa y aprovechar el potencial del parénquima de la resonancia. Si vamos al segmento en el que se encuentra el tumor, puedo entonces ver una asociación de la resonancia con los parámetros anatómicos de la tomografía. Usando esta herramienta yo puedo cambiar la ventana del estudio, tengan cuidado que es sensible. Entonces, accediendo a la ventana ósea, ahora puedo ver otra comparación y, por ejemplo, ver parámetros o puntos craniométricos, por ejemplo, la sutura coronal, y ver la relación que guarda esta con el tumor a nivel de la resonancia y hacer un volumen parcial. Veamos una estructura un poco más precisa, por ejemplo, los peñascos. Vemos que hay una buena asociación entre el seno frontal bastante precisa y también a nivel de la base del cráneo. Perfecto. Muy bien. Ahora, para terminar esta primera parte, vamos a construir un volumen de parénquima propio a partir de la resonancia con contraste. Bueno, volvemos a poner la resonancia. Volvemos a la herramienta de selección. Y ahora, para esta parte vamos a tener que instalar una extensión. ¿Qué es una extensión? Un complemento de código libre creado de forma independiente para aumentar la potencia de nuestro programa. Yo tengo estas extensiones instaladas y la extensión que vamos a usar en esta ocasión va a ser la HD Brain Extraction. Entonces, accedemos al menú de instalar extensiones. Ustedes pueden buscar la extensión. En este caso, vamos a instalar la HD Brain Extraction, que sirve para entonces crear un volumen parcial propio de parénquima cerebral a partir de, por ejemplo, un T1 con contraste. Acá a mí me aparece el botón de desinstalar, pero ustedes van a instalar el plugin y una vez que lo instalen seguramente van a tener que reiniciar el 3D Slicer. Una vez que lo reinicien, el plugin va a estar listo para usarse.
Una nota aparte, si ustedes van a cerrar, les será apropiado guardar su trabajo para que no pierdan el progreso que hicieron hasta ahora. Entonces, ¿cómo ustedes guardan un archivo para volverse a editar por 3D Slicer y no perder su progreso? Vamos a archivos, accedemos a la opción de Save Data y lo que yo les recomiendo es que creen un bundle o paquete a partir del cual se crea un solo archivo que ustedes pueden nombrar. Por ejemplo, podemos llamar a este archivo Cantero Mabel, planificación 1, y ustedes después eligen el directorio en donde se guarda el archivo. Esto se crea como un bundle o un paquete que después puede volver a abrirse y va a tener todas las ediciones con todos los volúmenes que ustedes estuvieron trabajando hasta este momento. Bueno, una vez que ustedes instalaron la extensión del HD Brain Extraction, ustedes pueden ir a su carpeta de módulos, vamos a la parte de segmentación y entonces vamos a usar la herramienta de extracción. Como siempre, vamos a trabajar con el T1 con contraste. Vamos a crear un nuevo volumen desprovisto de la porción ósea, o sea, Skull Strip, y también vamos a hacer una segmentación nueva a partir de ese volumen. Esto puede tomar tiempo, yo les recomiendo que el motor que usen para hacer la extracción esté en automático o si tienen tarjeta gráfica esté seleccionado en alguno de los núcleos de su tarjeta. Yo lo voy a dejar en automático y voy a apretar aplicar y vamos a cortar el video porque esto puede tomar un tiempo. Bueno, ahora que terminamos la segmentación, la extracción del volumen del cerebro, volvemos a nuestro módulo de data y acá, por ejemplo, vemos que hay un volumen, ocultemos el volumen para darle la segmentación, en el que solo está segmentado el parénquima. Y fíjense qué interesante, ahí aparece el tumor, distinto entonces del volumen con contraste que tiene todas las partes blandas, distinto del volumen sin contraste, también con partes blandas, distinto del volumen de la tomografía y distinto, entonces aparece un volumen para editar representado solo por el parénquima, ¿sí? Y ahora también aparece una segmentación. Si yo expongo esta segmentación en el plano 3D, veo que hay un modelo aproximado de cómo es el cerebro. No es muy exacto, pero es bueno para atrapar todas las estructuras que hay dentro del volumen cerebral, ¿no? Para la edición 3D, recuerden, si yo aprieto Shift, puedo desplegarlo en el plano axial. Si yo aprieto Control, puedo hacer que gire en el plano axial y después, haciendo clic de forma común, puedo hacer que gire en el plano tridimensional. Y por supuesto, puedo hacer zoom para aumentar o disminuir. Bueno, entonces en este video vimos cómo cargamos los módulos DICOM a, a nuestro programa de 3D Slicer, cómo cargamos la resonancia, cómo cargamos la tomografía, cómo hacemos la fusión de la tomografía con la resonancia y cómo hacemos un volumen segmentado conformado solo por el cerebro. Así que bueno, esta ha sido la primera parte. En la próxima parte del curso de planificación vamos a ver cómo podemos hacer las segmentaciones para empezar a editar nuestro estudio en el plano 3D. Esto ha sido todo y muchas gracias.